cuéntame si alguna vez tú no hiciste una crítica o te hicieron una crítica muy parecida a esto. Coño, necesitas desconectarte más. Pasas demasiado tiempo en los espacios digitales. La tecnología nos está llevando a perder ese contacto humano. Estamos olvidando viejas costumbres. Y hoy estamos parados en un momento que yo creo que nunca se ha vivido en la humanidad, donde más que nunca, para estar cercanos, vamos a necesitar estar conectados en plataformas digitales. Every morning, totalmente, todas las mañanas de mi vida, todo el mundo ha cuestionado absolutamente la cantidad de tiempo conectado. Y parece que el coronavirus ha destapado la necesidad de que el mundo esté totalmente conectado, con capacidades de comunicación y de conversaciones globales, ubicados en espacios remotos, con una frase que se nos ha hecho muy popular, que es la distancia social. Y para no perder la costumbre, mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y el mío es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y hoy vamos a hablar un poco de todo lo que es el impacto del coronavirus en la tecnología y en cómo va a transformar lo que estamos haciendo durante la pandemia del coronavirus, pero además lo que nos va a quedar, Juan, porque esto no es algo que está sucediendo en estos días y que si se consigue la cura o la vacuna o no sé qué, ya resolvemos y ya volvemos al mundo como lo conocíamos antes. Yo creo que ese es el primer pensamiento que todos tenemos que comenzar a asumir, o la primera verdad, porque hay muchas personas que creen o que tratan de confiar en la promesa de que esto en 2, 3 semanas, 4 semanas vuelve. Y este pensamiento no busca ser para nada alarmista, pero hay una realidad que es la que ya más se discute, sobre todo en los últimos días, es que todo esto que estaba pasando va a traer un nuevo orden social. O sea, por ejemplo, ya tú ves que China, después de 3, 4 meses, desde enero, va a levantar la segunda semana de abril esa cuarentena, pero con una cantidad de reglas y nuevas normas sociales que van a transformar la manera en que se vivía en ese país. Claro, porque lo primero que vemos en Wuhan ahora en este momento, cuando estamos emitiendo en este instante, que vale la pena decir que estamos en Caracas, vamos a poner una imagencita de Caracas para la gente que nos ve de afuera, ahí estamos poniendo una imagen de Caracas, estamos empezando a usar un software ahí que nos puede ayudar con esto. Lo que nosotros sabemos hoy día es que Wuhan empieza a reactivarse, pero no se reactiva todo el mundo sin máscaras, abrazados y besándose. Se reactiva con protocolos de seguridad, protocolos de chequeos de salud, se reactiva con temor a una segunda epidemia, es decir, se reactiva con distancia social, no necesariamente todo se va a reactivar de la misma manera. Entonces hay una cantidad de políticas y situaciones que van a suceder, que van a transformar lo que hacemos. Entonces vamos a pensar un poco esa transformación, cuáles son los impactos. Ahí yo creo que la palabra distancia social, que es lo que más hemos escuchado en las últimas semanas, tenemos que empezarlo a asumir así como por mucho tiempo nos hablaron de las normas del buen hablante, las normas del buen oyente. Hay un set nuevo de normas sociales que se van a comenzar a establecer, porque yo creo que esto nos va a transformar la manera en relacionarnos. Eso va a aplicar para la manera de hacer negocios, para la manera de entretenernos, para la manera de socializar. Ya comienzas a ver una cantidad de iniciativas en el mundo que nos empiezan a dibujar un poquito lo que está por venir y a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, que eso no quiere decir que sea malo o sea bueno, sencillamente es distinto. Claro. Y al ser distinto, todos tenemos que comenzar a entender esta nueva manera de vivir que vamos a afrontar en los próximos meses. Claro, cosas que veamos. Todo el mundo está hablando del teletrabajo y hay muchas recomendaciones sobre la plataforma. Y el teletrabajo creo que ha sido muy positivo porque muchas empresas han podido teletrabajar. Pero resulta ser que no estaban realmente preparadas las empresas para teletrabajar. Es decir, protocolos de distribución de contenido seguro, instalaciones en los hogares de los trabajadores que tengan la tecnología adecuada, la conexión a internet adecuada, la disponibilidad de los archivos de manera segura, los sistemas de facturación, la entrega de facturas. Es decir, una empresa hoy día que generaba una factura, que imprimía en una impresora de matriz de puntos, que agarraba un motorizado y se la enviaba, se vio transformada totalmente y ahora resulta ser que tiene que reinventar todo ese proceso. O sea, yo creo que después de este tiempo no va a llegar a volver a quererlo hacer igual, va a llegar a pensar cómo voy a facturar, Eso es claro. Yo creo que
el esperar que todo vuelva a ser igual, yo creo que el peor error que cualquier persona hoy en día puede cometer. Y yo creo que esto, si se ve desde un punto muy macro, puede sonar muy complejo, pero hay ejercicios de lo individual. Es decir, si yo sabía cuáles eran mis responsabilidades en una compañía, si yo sabía cuáles eran mis responsabilidades en mi trabajo individual, cómo eso aplica a una realidad nueva estando yo remoto, estando yo sin la infraestructura humana que tenía día a día o con la que contaba día a día. Cómo mis tareas hoy en día se pueden comenzar a convertir en realidad entendiendo este nuevo orden. Claro, y porque ese nuevo orden me dice que, o sea, porque nosotros, por ejemplo, mandamos o sea, yo me vine a mi casa a trabajar, y resulta ser, este archivo no lo tengo. Claro. Resulta ser que hay que pensar un esquema de cómo yo trabajo con almacenaje en la nube. ¿Desde cuándo estamos hablando con almacenaje en la nube? Pero no está correctamente bien implementado. Otra de las cosas de las situaciones es, pero ¿y las tareas cómo la hago? Resulta ser que tenemos un WhatsApp, ahí ponemos a Caracas otra vez para que nos ayude a alimentar donde estamos. Hay un tema de eficiencia que es uno de los temas que a mí más porque uno de los grandes problemas de trabajar remotos es a veces la mala interpretación de que estoy más relajado, o que puedo estar más distendido, o inclusive, bueno, que no tengo responsabilidades, y el cómo a nivel remoto se maneja la eficacia o la eficiencia, creo que es uno de los grandes retos que tiene cualquier individuo y cualquier compañía. Tú sabes que yo estoy sintiendo que un poco al revés esto. Ve lo que yo estoy sintiendo, Juan, que inclusive está en las conversaciones de muchas empresas. Tiene que ver con la gente, ahora tiene 3 preocupaciones. La primera preocupación, obviamente, es la salud. La segunda preocupación es la continuidad de mi trabajo en una empresa. Es decir, la económica. Exactamente. ¿Cómo voy a poder yo seguir trabajando en la empresa? Entonces eso da a la tercera, ansiedad por ser despedido. Entonces eso genera como que la necesidad de exponerse a sus colegas y superiores de que se está cumpliendo con el trabajo. Claro, es decir, ahora tengo que demostrar más que yo soy útil en esta nueva cadena de trabajo. Claramente. Y que yo estoy aportando valor para que mi posición no sea una de las posiciones vulnerables. Entonces, claro, hay un exceso de llamadas, conferencias, reuniones, comentarios, chats. O sea, hay un exceso estas 2 primeras semanas de esto porque hay una preocupación por demostrar y generar valor en la cadena de las empresas que sí pueden estar trabajando de manera remota. Entonces, allí yo lo que estoy viendo es que más bien hay que crear un hábito. Porque lo que están haciendo la mayoría de las empresas es creando como una especie de seguimiento de tareas, y hay algunas empresas un poco más evolucionadas que tienen plataformas de trabajo como Trello, como Slack, que ya están implementados en su día a día, pero hay otras empresas que no tienen ese esquema. Es decir, yo cómo estoy haciendo el seguimiento de tareas, y sobre todo si una tarea no es directa de un colaborador a otro colaborador, sino una tarea que implica el trabajo de 12 personas. Entonces, como se está resolviendo es en WhatsApp, pero no es la manera más eficiente. Es que yo lo que creo es que muchas de todas estas herramientas y protocolos y procesos para trabajar remoto vienen existiendo ya desde hace un tiempo. Antes eran un nice to have para mucha gente, hoy en día se vuelven indispensables, porque yo creo que vamos a empezar a enfrentar una época, es como un darwinismo digital. O sea, aquellas personas que no se adapten realmente no van a poder sobrevivir los próximos meses, porque las empresas no te van a poder tomar en cuenta, porque tú en lo personal no vas a poder cumplir metas. O sea, yo creo que el tema de trabajar remoto, entender cómo conectarse con las plataformas digitales para poder llevar funciones a cabo, pasan a ser extremadamente esencial en la vida de cualquier persona. Sí, y entonces empieza a exigirse cosas como, ok, yo tengo en mi casa el espacio correcto para trabajar, tengo el hábito correcto para trabajar, o sea, porque preocupación, pero es que resulta ser que ahora son las 8 o 10 de la noche y todavía estoy trabajando. Eso es correcto, eso no está bien. Entonces, ¿cómo creo mi hábito de trabajo en horario, respetando los horarios? Porque a su vez, como estoy trabajando en colaboración, yo no puedo estar trabajando a las 10 de la noche mientras mi colega que necesita información con el cual estoy trabajando una idea ya no está. Entonces, exige una serie de protocolos que van a ser necesarios. Sí, es complejo porque en estos días escuchaba varios amigos publicistas que están afuera, que ya ellos decían que si antes las compañías no respetaban los espacios de descanso de las personas,
que ya en estos días habían experimentado abusos de parte de las compañías, donde necesitas estar conectado todo el tiempo, donde no se respeta una hora de almuerzo, donde te escribo a las 11 de la noche. Es decir, ahora el exceso de conexión también se puede prestar para un abuso. Y por eso yo creo que todo este nuevo orden requiere retos en todo índole, desde lo profesional, desde lo individual, desde lo tecnológico, pero lo que sí es verdad es que nos vamos a afrontar todos a una nueva realidad y necesitamos comenzar a entenderla y no creer que esto pasa en 2 semanas. Claramente, porque, bueno, hay muchas teorías, nadie lo sabe, pero les voy a contar, por ejemplo, lo que está pasando en el fútbol mundial, ¿no? En el fútbol mundial, en el epicentro que es Europa, que tiene ahorita los datos más duros, España e Italia, el fútbol mundial está pensando en volver en junio, finales de mayo, finales de junio, donde va a volver con las ligas que tenía pendientes. Entonces nunca ha habido fútbol en junio y ellos están pensando que van a trabajar en junio, agosto y septiembre para terminar las ligas. Ya saben que todas las ligas van sin público, independientemente de lo que haya pasado. Claro. Es decir, van sin público. Eso implica que no tienen los ingresos del público. Además no tienen los ingresos de los museos, por lo cual implica que tienen que hacer una redimensión absoluta de toda su plantilla, inclusive los salarios de los jugadores, para que tengamos una idea del impacto que tiene la edición del fútbol. Y la siguiente temporada va a incluir jornadas el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, es decir, todo diciembre, no va a haber vacaciones en diciembre. También se prevé que sea sin fanáticos, estamos hablando ya de diciembre sin fanáticos, y también se prevé una transformación de los ingresos de los equipos en ese entonces. Entonces ya el fútbol, ya inclusive se está pensando eliminar algunas copas, ya el fútbol va a ser diferente. Totalmente, claro. Hay algo que a mí me llama la atención, que escuchaba también y que he visto mucho en estos días, y creo que esto es un aspecto también importante y lo vamos a ver en las próximas semanas, en los próximos meses por venir, y es que cuando comenzó todo esto, obviamente hubo la gente se volteó muy fuertemente a las plataformas sociales para obviamente estar informados de lo que está pasando, pero luego también para entretenerme. De alguna manera necesito entretener mi mente de todo lo que está pasando, y lo hemos visto de manera evolutiva. O sea, las primeras semanas veías muchísimos grupos de WhatsApp incrementándose, luego te metías en Instagram y pasamos de tener las historias de las personas, ahora todas las historias son en vivos porque la gente necesita estar conectándose. Ves cómo las curvas de Netflix, de HBO, de Amazon, todas empiezan a subir, porque en este momento, en el momento en que nos encontramos ahorita, es que las personas necesitan consumir mucho más contenido para informarse y luego para entretenerse. Pero lo que sí se sabe es que como esta situación se va a extender, el tema del distanciamiento social te empieza a generar como una sensación de aislamiento, de que yo necesito socializar con otras personas. Y uno de los grandes cambios que se está hablando es que en algún momento necesitamos comenzar a dejar de ser consumidores netamente de contenidos a ser prosumidores, que siempre se ha dicho que el Internet está compuesto en su mayoría de gente que consume contenido y no gente que produce, porque cuando yo produzco contenido estoy colaborando con otros y me siento partícipe de que estoy logrando algo, que es la diferencia que cuando solamente estoy consumiendo contenido y llega un punto donde digo lo único que hago es recibir, pero siento que no estoy haciendo nada. Entonces esto va a mover muchísimo la curva de mucha gente que se va a ver obligada, y también esto es como un consejo, a participar en crear cosas a través de las tecnologías digitales y no solamente de consumir contenidos. Eso es otro gran cambio que se va a ver. Sí, y en conclusión vamos a tener más masa de contenido, pero esa reflexión me encanta, Juan, porque hay que pensar que mucha gente sobre el cuestionamiento de las redes, pero cada país tiene una transformación importante de esto que tú acabas de decir. Porque, por ejemplo, Venezuela está atravesando una situación muy particular porque tiene un problema importante sobre su satélite de transmisión y telecomunicaciones. Eso implicó, por ejemplo, que los canales de televisión abierta estuvieran en algún momento fuera del aire, lo cual no representó absolutamente ningún impacto en la sociedad venezolana. Es decir, su importancia y relevancia es casi nula por el contexto político que ha tenido y ha vivido los medios en Venezuela, donde toda la información ha salido básicamente por las plataformas sociales digitales, y la radio ha tenido cierto rol, pero la radio también tiene ciertas limitaciones de poder divulgar algunos tipos de contenidos. Entonces, en Venezuela, el impacto digital ha sido muy importante para la cobertura de la información absoluta y el entretenimiento y la generación de contenidos. Pero en el mundo
no necesariamente ha sido lineal como en Venezuela. Si bien es cierto, todos los contenidos sociales se han incrementado de una manera muy significativa, como con los conciertos de Alejandro Sanz, de Fito Páez y todas estas cosas, pero además la audiencia de televisión ha crecido de una manera muy importante y la audiencia de la radio ha crecido de una manera muy importante porque están transmitiendo constantemente en vivo sobre la situación que está hablando. Es decir, la transformación del consumo del panorama de medios se ha visto muy afectada en el mundo sobre los medios tradicionales, ganando audiencias que habían perdido, en el mundo ganando audiencias en los espacios digitales, en las plataformas de streaming. En Venezuela solamente está sucediendo en las plataformas de streaming y en los espacios digitales, lo cual implica que cerca del 40% de la población no tiene acceso. Es una transformación, un reto particular de nuestro país. Que además, a mí particularmente, lo comentábamos hace unos días atrás, la preocupación de la sobrecarga de data que se está requiriendo en estos momentos en el mundo. Ves, por ejemplo, cómo en Europa ya la Unión Europea le solicitó a Netflix y le solicitó a YouTube que bajaran sus estándares de transmisión, que bloquearan por estos momentos el 4K y el HD, que todo en estos momentos se transmitiera a nivel SD, para poder bandear el tema de la alta demanda. Eso también representa unos grandes retos para las compañías de telecomunicaciones, porque ahora todo el mundo está consumiendo contenidos y vas a tener una nueva ola de personas produciendo contenido, y creo yo que el mundo no está preparado para esa sobredemanda en un tiempo tan corto. Claro, y lo ves, por ejemplo, en nuestros Instagram Live en Venezuela. A las 7, 8 de la noche tenemos 7, 8, 10 Instagram Live. Es decir, la gente tiene necesidad de crear contenido. Y yo he escuchado inclusive y he visto que mucha gente ha tenido dudas de si hacer contenidos y qué tipo de contenidos hacer. Y tiene que ver con que, bueno, que yo hago este tipo de cosas en Instagram o en Twitter o en Facebook, ¿qué puedo hacer para contribuir? Y otras personas queriendo tomar ventaja sobre esto, sobre la oportunidad de generar contenidos para ser más notorio en un contexto donde la utilización de los contenidos son mucho más relevantes. Entonces, ¿qué creo yo? Que cada quien debería hacer lo que viene haciendo a través de sus cuentas, ¿no? O sea, tiene que tener una lógica y una honestidad entre lo que hago normalmente y la continuidad de las cosas que hago, y en donde creo y en donde soy creíble, para generar contenidos hacia las personas que les puedan interesar. Y súper honesto como característica clave, ¿no? Esa línea es delgada, John, porque me ha pasado, ya he visto varios casos donde obviamente hay creadores de contenido donde se han afincado mucho más en sus plataformas donde sus propias comunidades los mantienen, plataformas como Patreon, plataformas como Twitch, plataformas como YouTube Premium, y donde hay gente que ha dicho que, bueno, que estos creadores de contenido se están aprovechando de la situación. Y yo al final lo que creo es que esto lo vamos a ver mucho más frecuente. Vamos a ver una cantidad de personas que van a buscar nuevos modelos de economía y cómo generar ingresos a través de la producción de contenido, porque va a haber una mayor demanda de estos, y yo creo que este mercado de alguna manera se va a satanizar, y al final yo creo que lo que siempre hemos dicho, yo estoy muy de acuerdo en todo lo que los creadores que hoy en día aporten valor y cobren por sus contenidos, pero no crear contenido por crearlo, sino realmente dónde está el valor agregado en este nuevo ecosistema que se nos viene en los próximos meses. Pero eso es algo que ya se venía desarrollando. Claro, pero Juan, en un contexto de una transformación económica, ya hoy se decretó que estamos en una crisis global económica, que es la gran preocupación post epidemia. La primera preocupación es la salud, y la preocupación que ya está en el mundo tiene que ver con la economía. ¿Cómo mezclar? Porque, por ejemplo, hoy día parece inconcebible no tener plataformas como Netflix, por ejemplo. La verdad que yo tengo que admitir que cada vez me fastidia mucho más Netflix que cualquier otra cosa. La verdad, cada vez consigo menos cosas que ver en Netflix que en cualquier otra plataforma. Pero es inconcebible no tener Netflix. Es inconcebible entonces invertir en este tipo de plataformas. Todas las plataformas están creciendo a nivel de valorización y tal. Pero ¿qué tanta capacidad tienen las personas para pagar por contenidos? Yo creo que la respuesta se va a reducir siempre. Tú vas a invertir en aquello que te agregue valor a tu vida. O sea, tú vas a invertir, y yo creo que a todos nos va a pasar, que viene una redistribución en la manera de que gastamos nuestro dinero, pero en la nueva realidad social que vamos a vivir, donde el distanciamiento social es fundamental. Muchas plataformas digitales, y no quiero hablar de Netflix, podemos hablar de Netflix, podemos hablar de HBO Now, podemos hablar de Zoom, podemos hablar de las clases de yoga digitales, podemos hablar del círculo digital. Estas cosas
de alguna manera, cada quien dentro de la realidad de cada quien, se van a convertir en una prioridad. Es decir, si yo antes gastaba $70 en un gimnasio, por decirte algo, ahora yo capaz de esos $70 voy a poder gastar 20 y me los voy a gastar en Zoom, porque ahora necesito hacer webinars, y me lo voy a gastar en Disney Plus porque necesito entretenimiento, o me lo voy a gastar en un servicio de nube que esté blindado y me permite una buena conexión, o voy a invertir más en mi conexión de alta velocidad en internet. Es decir, ver una redistribución de mis egresos adaptados a la nueva realidad que vamos a vivir. Y al final yo creo que es la misma respuesta. Aquello que te agregue mayor valor en tu manera de vivir es en lo que tú vas a invertir tu dinero. Y eso habla, Juan, que las agencias y las marcas, por ejemplo, que últimamente estaban muy direccionadas a pensar en experiencias para invitar a las personas a moverse a ciertas experiencias, desde eventos, conciertos, conciertos ocultos, una cantidad de cosas, van a tener que redimensionar ese pensamiento. Porque, ¿cómo vas a pensar una experiencia pública hoy día? O sea, ¿cómo haces una actividad pública en el contexto de distancia social y seguridad que se está planteando? Por ejemplo, hay un caso muy específico. Se jugó un partido que ya estaba a punto de decretarse el lockdown de los países, y se jugó un partido que fue el Atalanta de Italia contra el Valencia de España. Eso fue en Italia, y hubo 40.000 personas en ese evento. Se estima que las 40.000 personas que fueron a ese evento se contagiaron de coronavirus. Es decir, ahora, como la UEFA es responsable del partido y no haber suspendido el partido, ahora es corresponsable de la transmisión masiva de una enfermedad. Claro. Por querer mantener la experiencia. Entonces, yo creo que ahora que existe la data de ese tipo, ahora que todo, o sea, como de que la cadena de infección ya existe ese trazo, la gente comienza a ser mucho más responsable. Ya no solamente desde lo individual, sino de las compañías, de las marcas. Ninguna compañía, ninguna marca va a querer ser responsable de un nuevo brote. Claro, y entonces toca pensar, por ejemplo, en espacios de eventos con una distancia de 1,5 metros entre silla y silla. Mira, te lo comentaba hace rato, ya yo he leído, o sea, China ya se sabe que está construyendo salas de cine donde tienen 2 metros de distancia cada butaca. Es decir, si antes yo tenía 150 butacas, ahora voy a tener 40, voy a tener 30, voy a tener 70. Es decir, todo el orden social que conocíamos está cambiando y va a cambiar. Y eso requiere un reto para absolutamente todos. El espacio positivo, que me encanta este tipo de situaciones, es que no existe experiencia previa. Sí. Es decir, la experiencia previa fue en 1918, o sea, estuvo el ébola, estuvo la gripe aviar, pero la experiencia previa de la dimensión que nosotros no existe. Entonces, todos tenemos la misma oportunidad de crear algo brillante. Y tenemos la oportunidad, al estilo de Winston Churchill, de el optimista ve la oportunidad en la calamidad y el pesimista ve la calamidad en la oportunidad. Entonces yo creo que estamos todos igualados en la oportunidad y es un gran momento para crear. Y hay algo maravilloso que también está forzando esto, y es que siempre desde los inicios, cuando se hablaba de Internet y la promesa de lo que iba a ser Internet, siempre se decía que Internet iba a ser esa plataforma que por primera vez iba a unir a todas las personas y todos íbamos a estar conectados, íbamos a tener acceso libre a la información. Y si echamos unos meses para atrás, esto no era cómo se vendía Internet hoy en día. Se convirtió en ese mundo donde lleno de noticias falsas, donde los algoritmos nos metieron en una burbuja y en verdad nos mostraban los contenidos que ellos creían que debíamos ver. Y yo creo que todo esto, a donde nos está llevando, es que nos está forzando a utilizar el Internet de la manera en que se soñó inicialmente, que es esa plataforma que nos une y nos conecta a todos para compartir información real y sobre todo para solucionar problemas todos juntos. Hemos visto cómo en 2 semanas el tema de los fake news se ha convertido como una de las prioridades de las compañías de tecnología, porque obviamente esto estaba agravando muchísimo la situación. Yo creo que realmente esto nos va a llevar a unirnos a través de estas nuevas plataformas para solucionar problemas todos juntos a velocidades que antes nunca se habían podido hacer. De acuerdo, Juan. Yo creo que tenemos una buena experiencia transmitiendo en vivo por primera vez de Mentes. Creo que lo vamos a hacer varias veces. Este material que está acá lo vamos a grabar y lo vamos a editar y lo vamos a poner disponible también en público. Esto fue una prueba sin decirle a nadie para ver cómo nos salía, así que a las 6 personas no regañes. A las 6 personas que nos están viendo, muchas gracias. Esto fue Dementes Podcast. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes, y nos seguiremos viendo por aquí bien de lejitos. Llévatelo. Dementes Podcast.
Podcast. Dementes Podcast. Dementes Podcast. Dementes Podcast.